En una noche oscura, bajo una luna roja como la sangre, un hombre caminaba por el bosque, ajeno al destino que lo acechaba. Las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor, creando figuras inquietantes que parecían cobrar vida propia. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo bosque contuviera la respiración, esperando el desenlace de una tragedia inevitable. De repente, un crujido rompió el silencio. El hombre se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, una sensación de peligro inminente se apoderó de él y comenzó a caminar más rápido, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Sin previo aviso, de las sombras emergió una criatura infernal, mitad hombre, mitad lobo, con ojos que ardían en la penumbra y colmillos afilados como cuchillas. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia se abalanzara sobre él, sus garras desgarrando la carne con una facilidad aterradora. En un instante de agonía, fue mordido, sellando su condena eterna. A partir de esa noche, una oscuridad insidiosa se apoderó de su alma. Cada luna llena, su cuerpo se retorcía en un dolor indescriptible, sus huesos se rompían y reformaban, su carne se estiraba hasta desgarrarse, mientras un rugido inhumano brotaba de su garganta. Ya no era un hombre, sino una bestia, una máquina de destrucción impulsada por una sed insaciable de sangre. Las noches se llenaban de gritos desgarradores y el olor metálico de la muerte. El pueblo que alguna vez fue su hogar ahora vivía en terror, temiendo las noches en que la luna se levantaba, sabiendo que uno de ellos podría ser la próxima víctima. Los aldeanos murmuraban sobre un monstruo, pero no sospechaban que la criatura era uno de los suyos, un hombre atormentado por la maldición que no podía escapar. Desesperado, buscaba una forma de detener la transformación, pero cada intento lo arrastraba más profundamente hacia la locura. Los rituales antiguos, las invocaciones a espíritus oscuros, solo servían para empeorar su sufrimiento, incrementando el poder de la bestia dentro de él. Con cada luna llena, el lobo reclamaba más de su humanidad, hasta que solo quedaba la sombra de lo que fue, un depredador acechando en la oscuridad. En la noche final, bajo una luna más roja y brillante que nunca, el hombre ya no existía. Solo quedaba el lobo, libre de la conciencia que lo atormentaba, listo para desatar su furia sobre aquellos que alguna vez amó. La historia terminaba con un aullido aterrador que resonaba en la distancia, mientras la luna sangrienta iluminaba un rastro de destrucción y muerte. Con el paso del tiempo, la maldición del hombre lobo se convirtió en una leyenda oscura que se susurraba en las esquinas más sombrías del pueblo. Los aldeanos vivían en un estado constante de miedo, sus vidas marcadas por la incertidumbre y el terror. Cada luna llena traía consigo una nueva ola de horror, y las desapariciones se volvieron comunes. Nadie estaba a salvo, y la sombra del lobo se cernía sobre todos. El hombre, ahora completamente consumido por la bestia, vagaba por los bosques durante el día, tratando de encontrar una solución a su tormento. Su mente, una vez clara y racional, estaba ahora nublada por pensamientos oscuros y desesperados. Había perdido todo rastro de su antigua humanidad, y cada transformación lo alejaba más de la persona que solía ser. En su búsqueda desesperada, se topó con un anciano ermitaño que vivía en una cabaña aislada en lo profundo del bosque. El anciano, conocido por sus conocimientos en lo oculto, escuchó la historia del hombre con atención. Tras un largo silencio, le ofreció una posible solución, un ritual antiguo y peligroso que podría liberar su alma de la maldición, pero a un costo terrible. El hombre, sin nada más que perder, aceptó la oferta del anciano. Los preparativos para el ritual comenzaron de inmediato. Se recolectaron hierbas raras y se trazaron símbolos arcanos en el suelo. La noche de la luna llena, el hombre se colocó en el centro del círculo ritual, su cuerpo temblando de anticipación y miedo. El anciano comenzó a recitar palabras en una lengua olvidada, y una energía oscura llenó el aire. El dolor que el hombre sentía durante sus transformaciones palidecía en comparación con lo que experimentó esa noche.
su cuerpo se convulsionaba y su alma parecía desgarrarse en dos. Gritó con una fuerza que resonó en todo el bosque, pero no se detuvo. Sabía que esta era su única oportunidad de liberarse. A medida que el ritual avanzaba, la bestia dentro de él luchaba por mantener el control. Los ojos del hombre se volvieron rojos y sus colmillos se alargaron. El anciano continuó con el ritual, su voz firme y decidida. Finalmente, en un último esfuerzo, el hombre sintió como la oscuridad comenzaba a retroceder. La bestia rugió en desafío, pero fue en vano. Con un último grito desgarrador, el lobo fue expulsado de su cuerpo, dejando al hombre libre por primera vez en años. Sin embargo, la libertad tenía un precio. El hombre, ahora debilitado y exhausto, cayó al suelo. El anciano se acercó a él, sus ojos llenos de compasión y tristeza. Le explicó que aunque había sido liberado de la maldición, su cuerpo y alma habían sufrido daños irreparables. Nunca volvería a ser el mismo, y su vida estaría marcada por el dolor y la soledad. El hombre aceptó su destino con resignación. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el costo había sido alto. Con el tiempo, se convirtió en una figura solitaria en el pueblo, un recordatorio viviente de la lucha contra la oscuridad. Los aldeanos, aunque aún temerosos, comenzaron a verlo con una mezcla de respeto y lástima. La leyenda del hombre lobo se desvaneció lentamente, reemplazada por la historia de un hombre que había enfrentado sus demonios y había pagado el precio más alto por su libertad. Con el tiempo, el hombre comenzó a aceptar su nueva realidad. Aunque su cuerpo estaba marcado por cicatrices y su alma llevaba el peso de su pasado, encontró una extraña paz en su soledad. Pasaba sus días ayudando a los aldeanos desde las sombras, reparando techos, cuidando de los animales y protegiendo al pueblo de cualquier amenaza que surgiera del bosque. Los aldeanos, aunque aún temerosos, comenzaron a ver al hombre bajo una nueva luz. Ya no era el monstruo que acechaba en la oscuridad, sino un protector silencioso. Los niños, que antes se escondían al verlo, ahora lo saludaban tímidamente, y los adultos le ofrecían comida y ropa en señal de agradecimiento. Poco a poco, el hombre lobo se convirtió en una figura de leyenda, pero esta vez, una leyenda de redención y sacrificio. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Una noche, bajo una luna llena, un grupo de cazadores llegó al pueblo. Habían oído rumores de la bestia y estaban decididos a cazarla. Armados con antorchas y armas, se adentraron en el bosque, ignorando las advertencias de los aldeanos. El hombre, consciente del peligro, decidió enfrentarlos para proteger a su hogar. En el corazón del bosque, se encontró cara a cara con los cazadores. Sus ojos, una vez llenos de miedo y odio, ahora mostraban una determinación feroz. Los cazadores, al ver al hombre marcado por cicatrices y con una mirada que reflejaba años de sufrimiento, dudaron por un momento. Pero su miedo y odio hacia lo desconocido los impulsó a atacar. El hombre luchó con todas sus fuerzas, utilizando la agilidad y la fuerza que aún le quedaban de su tiempo como bestia. Los cazadores, aunque valientes, no estaban preparados para enfrentarse a alguien que había sobrevivido a la maldición del hombre lobo. Uno a uno, cayeron, hasta que solo quedó el líder del grupo. El líder, herido y agotado, miró al hombre con una mezcla de respeto y temor. En ese momento, comprendió que el verdadero monstruo no era el hombre que tenía delante, sino el odio y el miedo que habían llevado a su grupo a cazarlo. Bajó su arma y, con una voz temblorosa, pidió perdón. El hombre, respirando con dificultad, asintió lentamente. Sabía que el ciclo de odio y violencia debía terminar. Ayudó al líder a levantarse y lo guió de regreso al pueblo. Los aldeanos, al ver la escena, comprendieron que el hombre había cambiado para siempre. Ya no era una bestia, sino un símbolo de redención y esperanza. Con el tiempo, el hombre se convirtió en una leyenda viva, una historia que se contaba a los niños para enseñarles sobre el poder del perdón y la redención. Aunque su cuerpo estaba marcado por cicatrices y su alma llevaba el peso de su pasado,
encontró una extraña paz en su nueva vida. Y así, bajo la luz de la luna llena, el hombre lobo finalmente encontró su lugar en el mundo, no como una bestia, sino como un protector y un símbolo de esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.